Amigos, gracias por estar allí. Para muchos, la cultura judía puede sonarles demasiado hermética o lejana, pero nuestra invitada de hoy es el vivo ejemplo de que no es tan así, ya que, siendo latina y cristiana, está involucrada en varias organizaciones pro-Israel, es una incansable luchadora contra el antisemitismo y además de una gran amiga incondicional. Bienvenida, señora Gloria Garcés, ¿cómo está? Shalom. Shalom, gracias, Aarón. Como siempre, un gustazo charlar contigo y compartir este espacio. Muchísimas gracias y bienvenida a Tierra Santa Habla, un tema sumamente importante para estos días. Pero quiero que le cuentes a nuestros amigos de la audiencia quién es Gloria Garcés y cómo llegas al mundo judío. Bueno, ¿quién es Gloria Garcés? Nos puede tomar 3 días comentar, porque eso lo estamos, lo estoy, ¿cómo se dice? Compilando, sí, recopilando. Estoy todavía tratando de ver todo lo que es Gloria Garcés en sí, pero sí, en cuanto a mi apoyo a Israel, ha sido desde que yo era joven, o sea, desde que tenía... Yo me acuerdo tal vez 14 años, joven, siempre sentí, siempre muy involucrada como cristiana en mi iglesia, era parte del grupo de alabanza, de música, luego se abrió un grupo de danza y la iglesia cristiana al principio no te dejaban danzar en la iglesia, sino único que podías utilizar eran pasos de danza hebrea. No, así como de Recudim. Era lo único que se podía hacer Recudim en la iglesia. Son danzas tradicionales hebreas. Danza tradicional, sí, exacto. Entonces, al principio, no quiero ni decir los años, en aquella época era lo que se permitía. Ya ahora los grupos de danza en las iglesias que tienen grupos de danza pueden hacer otro tipo de baile, pero en aquel momento era solamente la danza hebrea, que era lo que se permitía. Entonces yo obviamente quería ser parte del grupo de danza y me metí a estudiar los pasos, los nombres en hebreo, todo y eso como que fue despertándome el amor que yo creo que ya sentía. ¿Dónde comienza ese amor? Y me parece interesante porque tú hablaste acerca de lo de la cultura judía ser hermética. Y para mí, mi primera experiencia fue con una amiga en el colegio, mi primera amiga judía, ¿no? Que en 4º grado de primaria me empezó no solo a hablar de su cultura, me enseñó a cantar mi primera canción en hebreo, Hava Nagila, y me invitó a cenar a su casa para Shabbat. Oh, papá. Que yo siempre le digo a mis amigos judíos, inviten a los no judíos a Shabbat, para como quitarle el misticismo a lo que es Shabbat y que sepan la belleza de reunirse en su casa, de hacer la bendición del vino, la bendición del pan y simplemente compartir. Entonces, poco a poco, yo creo que Dios fue tirando de mi corazón, ¿no? de esas tiritas de mi corazón y acercándome al pueblo judío, a la causa de Israel. ¿Cuál es tu relación con la comunidad judía hoy, en la actualidad? Porque estamos hablando de cuando eras muy joven, sí, sigue siendo muy joven. Cuando era joven y todavía, o sea, yo ahora estoy muy involucrada en la comunidad judía, o sea, sirvo en varios diferentes boards de organizaciones pro Israel, los amigos de las Fuerzas de Defensa israelí, Israel Bonds, hay una cosa que hemos hecho en conjunto con Make-A-Wish Foundation para hacer los deseos de los niños que tienen enfermedades terminales, que ayudamos a chicos en Miami y en Israel. Y bueno, en fin, Philos Project, organizaciones que tratan de crear vínculos entre cristianos y judíos. Y en fin, yo cada vez que me proponen un proyecto para apoyar, ahí estoy dispuesta. Y que está en pleno crecimiento, ¿sí, Gloria? Claro. Y en estos días, después del conflicto del 7 de octubre, ¿se pudo afianzar esto? Mira, yo te voy a decir, yo he visto el progreso de lo que ha sido el apoyo a Israel desde la comunidad cristiana, pero también en general, desde hace muchísimos años, cuando estuve involucrada desde niña, hasta ahora. Y te voy a decir, hubo una época donde yo sentía que había más apoyo incondicional. Ahora ya la gente se está cuestionando todo. Y cuando tú empiezas a ver cristianos que se preocupan por ponerse su Maguen David, su estrella de David, cristianos, ya entonces sabemos que tenemos un grave problema. Hay y un ahí punto, es donde estamos. Sin duda alguna, y esto del 7 de octubre provocó justamente este despertar del antisemitismo, brutal antisemitismo, en estos últimos, prácticamente se van a cumplir 2 años del atentado, de este asesinato brutal. Pero vamos a detenernos un poco en tu labor
con el Estado de Israel y específicamente con el ejército de Israel? Pues mira, yo no hago una labor directa con el Estado de Israel ni con el ejército de Israel. Yo soy voluntaria en organizaciones que apoyan, ¿no? Lo que estuvimos hablando, los amigos de las Fuerzas de Defensa israelí. He sido parte del board del capítulo de Miami hace ya varios años, desde hace casi 5 años, tal vez un poco más ahora que lo pienso. Sí. Pero es un apoyo hermoso, porque lo que hacen los amigos de las Fuerzas de Defensa israelí es que no solo apoyan moral, espiritual, económicamente a los soldados, sino a sus familias. Y lo que ha sucedido desde el 7 de octubre, ese día tan oscuro y tan horrible, o sea, donde el mayor número de civiles israelíes ha muerto después del Holocausto, asesinados de una manera horripilante. ¿Tú estuviste? Yo he estado en Israel después de ese día, claro que sí. He estado en Israel ya 3 veces, desde 3 o 2, no me acuerdo exactamente si son 2 o 3 veces después. Desde el 7 de octubre. Pero sí he visitado 2 veces los kibbutz que fueron, los kibbutzim que fueron atacados, y es algo desgarrador, completamente desgarrador. Uno no puede pensar que estamos hablando de civiles, personas completamente inocentes. La gente no tiene dimensión de lo que hay detrás de todo esto. Estamos viendo en estos días las imágenes de los pocos rehenes que quedan vivos, entre comillas, y el efecto que esto ha provocado en la sociedad israelí, que tú tienes muchos amigos y conocidos que estás en contacto a diario. ¿Cuál ha sido el impacto de los actuales sucesos en Israel justamente para el ejército, el impacto humano, las familias y la situación actual? Porque hoy el pueblo de Israel, en esta resiliencia que está viviendo, necesita ese empuje, ese apoyo incondicional para seguir adelante y para seguir defendiéndose, porque todavía jamás no se ha rendido. Claro. Pues mira, primero te voy a comentar 2 cosas. Yo creo que es importante que tu audiencia sepa que siempre tratamos de ver a Israel como que si Israel es el Goliat y no el David. Lo vemos como la nación fuerte, que todo lo puede, que aguanta, y es cierto, pero eso lo hace con el apoyo de Dios y obviamente de sus aliados alrededor del mundo, pero es milagroso. Pero Israel es un país súper pequeño, rodeado de enemigos gigantescos. La gente no entiende que es un país que está completamente traumado de lo que sucedió. Una de las cosas muy, muy grandes, el enfoque muy grande que hemos tenido después del 7 de octubre ha sido justamente el apoyo que se necesita dar para el estrés postraumático, no solo de los soldados, no solo de sus familias. Estamos hablando de los que sobrevivieron el Festival de Nova. Claro. Estamos hablando de una nación entera, de una nación entera. Es una nación entera que está con PTSD, con este estrés postraumático. Entonces, una de las cosas que nos hemos enfocado a ayudar es justamente eso. No solo con FIDF, que ya se donó muchísimo para un hospital específico, el Shiva Hospital, donde vamos a estar y estamos haciendo programas para ayudar con la salud mental, temas psicológicos, perros de apoyo, bueno, en fin, muchas cosas así. Pero también hay otras organizaciones. Por ejemplo, yo también sirvo en una organización que se llama el Phoenix Life Project, que nació después de que se cayeran las torres en el Surfside Collapse, que fue lo forma el padre del único muchacho que salió vivo. Increíble. Que también tuvo que tener por un tratamiento de estrés postraumático, y él consigue una manera, un protocolo que lo sana completamente, y ahora él dice: yo quiero llevar esto a Israel. Entonces, sí hay muchísimas personas que se están dando cuenta que es una nación en necesidad. Tú hablaste de la resiliencia, sí, o sea, es impresionante el pueblo de Israel, el pueblo judío alrededor del mundo, el nivel de resiliencia, de esperanza, de fortaleza, que yo a veces digo, ¿de dónde lo sacan? Y obviamente es de esa conexión con Dios. Imposible sobrevivir los ataques de un mundo entero a una nación tan pequeña. O sea, ¿cuántos millones de judíos hay en el mundo? El punto más importante, hablando de lo que pasó en Surfside aquí, los muchachos del ejército de Israel y de varias organizaciones vinieron a apoyar y asistir a la alcaldesa y a todos los equipos que no estaban solo aquí. El ejército de Israel que estuvieron ahí fueron de los primeros que vinieron, también vinieron de Cadena Internacional, por ejemplo, que es una organización de ayuda benéfica, que yo también estoy en el board del de Guatemala. Qué gran trabajo, qué gran trabajo. Pero Cadena vino, ayudó. Entonces,
es ese corazón de Israel, de donde hay problemas en el mundo, ahí voy. O sea, hay organizaciones como Israel, que donde haya un problema de alguno de estos desastres naturales, ahí está Israel ayudando al mundo. ¿Y dónde está el mundo para ayudar a Israel ahora? Estamos prácticamente a 2 años de este horrible día, 7 de octubre. ¿Cómo ves el futuro de este conflicto? ¿Habrá paz algún día cercano para el Estado de Israel? Pues eso es lo que oramos constantemente. Y yo creo que cualquier cristiano o cualquier persona que lea su Biblia, judíos que lean el Torá, el Tanakh, o sea, tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Es parte de lo que hemos sido llamados no solo a orar, pero también, si está en nuestras manos, ser agentes de paz. Tenemos que ser agentes de paz. ¿Qué puede suceder en esa región? Yo, por ejemplo, que me metí a estudiar todo el tema de regional, conflicto regional, después de algo que me pasó muy personal y muy cercano, y por qué es la razón por la cual yo soy tan pro-Israel desde que tenía 22 años. Eso te lo contaré en otro momento, o si quieres ahora, pero me he dado cuenta que hasta que no lleguemos a erradicar esa educación de odio constante, o sea, los que rodean a Israel está siendo atacado, estuvo atacado hasta por 7 frentes. Al mismo tiempo tenemos no solo a Irán, pero no estamos hablando de los iraníes, estamos hablando de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Hezbollah, que son los proxies de Irán, Hamas, que obviamente lo que hicieron en octubre 7. La Jihad Islámica. Todos estos grupos yihadistas tienen un enemigo en común, y es Israel, y es erradicar la existencia de Israel. No quieren que exista. Entonces, nosotros que estamos afuera tenemos que entender cómo un grupo que quiere existir y por qué no pueden existir va a negociar, sentarse a la mesa a negociar con alguien que no quiere que exista. Absolutamente. Entonces van a llevar, como han hecho siempre, las negociaciones lo más cerca a un supuesto momento de firmar un documento de paz, de tener una tregua, etcétera, etcétera, y luego eso, ¡fum!, se echa para atrás. Siguiendo con el chantaje de los rehenes, que es un tema bueno, y eso es un elemento agregado después del 7 de octubre. Pero tú me preguntas, ¿habrá paz? Yo creo que la paz va a llegar en el momento que podamos como mundo entero poner el foco a esta educación de odio. ¿Cómo es posible que a los niños desde chiquitos les estén enseñando a matar a judíos? No a matar en general, no específicamente a judíos. Vamos a matar a judíos. Entonces es un odio que está ya sembrado en una manera donde es muy difícil erradicarlo. Porque se cuelguen o no un uniforme de alguna de estas entidades yihadistas, el corazón tiene oscuridad. Entonces, hasta que la luz no penetre y realmente erradique la oscuridad, y hasta que nosotros todos nos tomemos la responsabilidad de pelear en contra del odio, de ir en contra del mal, del odio, porque mira, el odio provoca, es como una cadena, ¿no? El temor, que es lo primero, abre las puertas al odio. Sin duda. Porque no entendemos la otra persona, la otra cara, la otra cultura, la otra religión. Ese odio después provoca violencia, y la violencia provoca temor, y seguimos en ese círculo. Es un círculo vicioso. Entonces, en la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Dios. Entonces, hasta que todos no nos alineemos con lo que Dios quiere en nuestras vidas, hasta que no vivamos vidas dignas de llamarlo a Él Padre, y realmente seamos agentes de amor, de paz, de luz en este mundo, y defendamos a nuestros amigos judíos, que solo hay 14 millones en todo el mundo. Piensan que hay miles de... O sea, piensan que Israel es una nación grandísima, pero nosotros como cristianos, pues, y los demás también, todos debiésemos pensar y decir, erradiquemos el odio, erradiquemos la oscuridad. No importa, tema de educación. Tema de educación, tema de responsabilidad. No podemos pensar, esto está del otro lado del mundo, no me importa, no me toca. Sí nos toca. Sí nos toca, porque esto es un pleito que quiere llegar a ser a nivel mundial. Israel es ese muro de contención para todos nosotros, así que defendámoslo. Gloria, ¿qué importancia tiene la ayuda de Estados Unidos para la supervivencia de Israel en estos tiempos tan complejos? Pues mira, interesante, porque en varias entrevistas me han preguntado lo mismo.
Y yo lo primero que quiero decir es la relación entre Israel y Estados Unidos no es una relación unilateral de dependencia. La gente piensa que Israel depende de Estados Unidos y es una relación unilateral. No, la relación es una mutua asociación estratégica. Muchos no lo saben. Y es recíproca y no lo saben. Y es una relación recíproca, o sea, tanto necesita Israel a Estados Unidos como Estados Unidos necesita a Israel. Entonces, ¿cómo necesita Estados Unidos a Israel? Con temas de inteligencia, o sea, ya Israel ha proveído inteligencia que han salvado vidas estadounidenses y que han detenido ataques terroristas en el occidente completo. No estamos hablando solo de Estados Unidos, porque yo sé de cosas en toda Latinoamérica, ¿ok? Entonces, no solo es la inteligencia, es los avances tecnológicos. O sea, hay muchísimo. Y el hecho de que tienes a un aliado estratégico que tiene los mismos valores que tú en esa región. ¿Y la única democracia en todo el Medio Oriente? Es la única democracia en esa región. Está en un lugar estratégico, porque si me preguntas a mí, la Tierra Santa es el centro del mundo. Porque si no, no estaría peleado por todos los frentes. Hay un dicho, tú sabes, que dicen que conoces a Eilat, el lugar maravilloso en el sur. Sí. Dice que Dios está en todas partes, pero descansa en Eilat. Vaya, ahí es donde se va de vacaciones. Ese es un lugar bellísimo. Entonces, que cuando viaje a Israel conozca Eilat, vaya a Eilat. Y yo creo, tú diste un punto muy clave, yo creo que viajar a Israel es una de las cosas que le recomiendo a todo el mundo. Ames o no ames a los judíos, viaja a la Tierra Santa. Toca con tu mano. Porque hasta que no llegas ahí, no llegas a sentir la magia. O sea, es algo completamente mágico en Israel que no se siente en ninguna parte del mundo. Y ahí es donde uno comienza a entender por qué es algo que está en las noticias día tras día tras día. Pero es tan importante que Estados Unidos apoye a Israel como que Israel sea aliado estratégico de Estados Unidos y por ende de todo el mundo occidental. El antisemitismo es un flagelo que ha vivido Israel hace mucho tiempo, pero hemos visto cierto rechazo hacia Israel, por ejemplo, dentro de algunas universidades norteamericanas y en otros sectores que anteriormente hablaban mínimamente del antisemitismo, pero ahora se ha destapado. ¿Cómo ves el crecimiento, este destape, justamente aquí en Estados Unidos del antisemitismo? Yo veo que ese destape ha sido fondeado por entes internacionales, cuando uno empieza a ver manipulado, cuando uno empieza a ver todo este tipo de reacciones que parecen orgánicas, hay que ir y, como dicen los gringos, follow the money. Hay que seguir por dónde ha entrado el dinero. Y cuando uno empieza a ver que está Qatar metido en el meollo del asunto, que están todos estos países que han estado dando dinero a las universidades y a organizaciones que se encargan de, se puede decir, proponer o presentar o evangelizar una ideología que es anti-Estados Unidos tanto como es anti-Israel. Claro. Que eso es algo interesante, cómo esta demagogia viene siempre mano a mano. Anti-Israel es anti-Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir el dinero y no nos comamos el cuento de que simplemente estos jóvenes se han despertado a esta pasión, porque esto está completamente fondeado, esto tiene un respaldo económico de entidades ajenas a Estados Unidos, que no tienen los mejores intereses ni de Estados Unidos ni del mundo occidental y obviamente no de Israel. Entonces no podemos caer en eso. Y cuando miras a las organizaciones que están detrás ahí, todos de repente se convierten en millonarios, o sea, todos. Y es algo muy, muy interesante, como estos que se pintan como que fueran ideológicos, que no les interesa la plata, después tienen unas cuentas bancarias y además le pagaban tantos pesos por día para estar o participar de estas manifestaciones. Obviamente. Y un hecho, cuando en mucha media, lamentablemente, decían o querían entrevistar a alguien, tienes que hablar con él, tienes que hablar con ese señor que ya estaba vestido, identificado en todas las manifestaciones de la misma manera. Plenamente organizados y honestamente hay que aplaudirles lo organizados que están. Claro. Lo que yo no aplaudo es la gente que se come el pastel y que ven eso y piensan que eso es algo que orgánicamente se ha desarrollado y que estos jóvenes realmente creen así apasionadamente. No, les han comido el cerebro y esto es una organización que los ha ido poco a poco, los van metiendo en esto y me preocupa muchísimo. Me preocupa más cuando
cuando entidades de medios de comunicación también se prestan para esto. Caen en ese círculo. Y donde también podemos seguir el dinero y ver cómo es posible, por ejemplo, que un New York Times vaya a poner la foto de un niño que dice que es un niño que se está muriendo de hambre en Gaza y era un niño que estaba enfermo. O sea, una foto de un niño enfermo desde hace 2, 3 años que existe la foto. ¿Sí? Entonces están reciclando una foto que saben que conmueve a la gente. Eso es, o sea... Una campaña de difamación completa. Eso es y todo propaganda sucia. Si yo no lo sé, yo soy periodista de formación y te puedo decir que eso es algo que va completamente en contra de lo que un periodista debe de ser. Es la explotación justamente de la desinformación. Y después piden perdón, claro, porque ellos tiran la piedra, esconden la mano y luego piden perdón, pero las retracciones nunca tienen el número de gente de impacto que tuvo el primer shock de ver a un niño ahí. El daño que hacen a la comunidad y especialmente a los jóvenes, Gloria, es un tema sumamente delicado, porque tengo oportunidad de hablar con muchos chicos jóvenes, mis hijos mismos a veces me dicen, pero papá, ¿esto es verdad? ¿Esto ha pasado? ¿Es verdad que Israel está haciendo tal cosa? Le digo, piensen bien y vean las fuentes, sigan las fuentes para que, así como hay que seguir el rastro del dinero, las fuentes de dónde viene, quién genera esa noticia que lamentablemente la distorsiona. Y los chicos hoy en día, yo por ejemplo doy un curso de cómo realmente ver lo que son las noticias, los fake news, ¿no? Y entrenar a la gente para que la gente de a pie sepa cómo ver si algo es fake news. Entonces, yo creo que si a los chicos les damos tan siquiera una indicación de utilicen sus herramientas, hagan un image search, ¿no? De ver si esa imagen, cuándo fue utilizada. Pero antes que nada, no permitas, mira lo que yo le digo a la gente, si algo les conmueve y les está moviendo esas fibras de su corazón al punto de que quieren empezárselo a mandar a la gente, paren. Analicen. Paren, porque ese tipo de noticia que provoca una reacción visceral es justamente el tipo de noticias que se utiliza para esta propaganda, para un lado y para el otro. Definitivamente. Para ambos lados. A mí no me gusta compartir noticias que no son verdaderas, aunque sean en el tono de lo que a mí me gusta. No. Entonces es importante que si algo le conmueve, que si algo mueve tus fibras al nivel que quieres empezar a compartir, en ese momento para y revisa qué fecha tiene. ¿Cuántas veces hemos pasado noticias que son de hace 4 años y las están reciclando? ¿Qué fecha tiene? Eso es muy al estilo Jamás. Exactamente. ¿Qué fecha tiene? Haz un search de la imagen, a ver si esa imagen fue utilizada anteriormente en otra cosa. Mira a ver si es un medio que tiene buena reputación. Bueno, claro, después tienes el New York Times y pone una foto así. En fin, no vamos a entrar en eso, no, sin duda, pero sí es algo que me preocupa. Y tú estás hablando de los jóvenes y yo te digo, anteriormente hay una organización que yo también sirvo en el board que se llama Philos Project en Nueva York y ellos hacen una encuesta a líderes cristianos, a personas cristianas acerca de su relación o su reacción con temas de Israel, judíos, etc. Cuando ellos empezaron a hacer esta encuesta hace 10 años, creo, si no me equivoco, tenían una métrica. Y tú ves la métrica ahora, cómo los jóvenes cristianos, el apoyo del joven cristiano ha caído casi 60%. Wow, altísimo porcentaje. ¿Por qué? Porque el joven es el que está expuesto a todo este bombardeo mediático constante, no solo en contra de Israel, en contra de los judíos en sí, en contra de todo quien lo apoye. O sea, yo he vivido persecución en mi vida por ser una cristiana que apoya a Israel, que ama a los judíos. O sea, qué horror. Entonces, es horrible, es completamente horrible. Y qué triste para la humanidad, ¿no? Qué triste. Que es lo mismo que está pasando con los musulmanes ahora, que también están siendo perseguidos y atacados, porque justos pagan por pecadores siempre. Entonces es importante que los jóvenes ayudemos a los jóvenes a despertarse a la realidad, ya que no les coman el coco. Definitivamente. Mientras esto pasa, los evangélicos aquí en Estados Unidos sigan apoyando al Estado de Israel. Ninguna cantidad de demonización será efectiva. Hay que trabajar en esto. Pero si logras convencerlos de que Israel es el responsable de la muerte de cristianos en lugares como Armenia o Siria, comienzan a fracturar ese apoyo. Eso es lo que estamos... Ellos tienen su manera de cómo van moviendo el corazón de cada persona dependiendo de lo que es importante para cada persona. Y yo sí he visto a muchos cristianos hoy por hoy cayendo. Justamente, Gloria, esta fractura es una misión sagrada llevada a cabo por organizaciones islámicas que están financiadas por regímenes islámicos que creen que si logran
que los evangélicos se vuelvan contra Israel, la campaña de demonización más amplia finalmente tendría éxito. Sí, tú dijiste una palabra interesante y es una guerra sagrada, ¿no? Una misión sagrada, dijiste tú. Sí. Y ahí es donde viene un elemento que a veces se nos olvida, y es que el elemento de lo que está sucediendo, del conflicto, no es solo un tema territorial, no es solo un tema de existencia, es un tema espiritual. Y no podemos dejar el tema espiritual fuera. No podemos dejar que aquí hay una guerra de choque en el ámbito espiritual. Entonces, el que tenga oídos para escuchar, que escuche, y los que puedan ver, que vean, que esto va muchísimo más allá de una guerra mediática, de una guerra actual, de personas que están perdiendo su vida. Es mucho más allá, es un tema espiritual y por ende hay que tener también conciencia espiritual cuando lo abordamos y no ser tan casuales en cómo nosotros tocamos el tema, sino realmente ver el corazón, pesar el corazón, porque un cristiano que no tiene metido algún tipo de resentimiento contra el judío, muy difícil que te lo muevan, pero si tienes algo por ahí, entonces es más fácil que te muevan. Que uno pueda reaccionar. De cualquier forma, Gloria, de cualquier forma que lo mires, la guerra contra Israel es una guerra contra Estados Unidos. 100%. Te agradecemos mucho este apoyo, tu resiliencia, tu objetividad, tu claridad en cuanto a este tema. Gracias. Que desde muy pequeña tienes en tu corazón, eso es lo que tú acabas de decir. Mientras no lo tengas en el corazón, es difícil que lo tengas después en la mente. Y hay un trabajo muy grande por hacer, así que Toda Rabá, te lo digo en hebreo. Muchísimas gracias por haber venido aquí y te vamos a volver a convocar aquí a Tierra Santa porque hay mucho para hablar y seguir apoyando. Hay mucho para hablar, hay mucho por hacer y yo agradezco a ti porque tú también eres uno de esos pilares constantes, ¿no? en esta lucha y que Dios nos permita no solo poder hablar, sino poder abrir los ojos y los corazones de las personas para que vean la verdad y vean cuando a veces les están tergiversando la verdad para entonces mover su corazón hacia donde no debe estar. Así que agradezco tu tiempo y obviamente aquí estamos al servicio. Toda Rabá, una vez más, Gloria Garcés estuvo aquí hoy con nosotros en Tierra Santa Habla con Aarón Glantz.